Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad estamos resolviendo un ejercicio de números complejos de la Academia César Vallejo, Banco Uni. La pregunta está apareciendo en la parte de arriba, espero les guste. Les dejo con la solución. Continuemos. ¿Cómo podemos resolver esta pregunta de números complejos? Si en caso ya has visto el tema o quieres que haga un resumen de full teoría con gráficas y todo eso, bueno, déjame en los comentarios ya. Yo ya supongo que conoces el tema y te voy a hacer recordar partes fundamentales. Por ejemplo, tú sabes que el número complejo es un par ordenado tal que la primera componente pertenece a los reales y la segunda componente pertenece a los reales. Es decir, que el z es un número complejo a punto y coma b. Pero ya no se va a ubicar en el plano de R2, sino en el plano de Gauss. Es decir, el eje X es R de Z, el eje Y es imaginario de Z. ¿Ok? También se puede expresar en su forma binómica, que es la parte de acá. Su forma binómica, que es la siguiente parte. Mira, la siguiente parte, a continuación, que va a ser la siguiente parte. X más Y por Y, y su forma polar o trigonométrica, que es R por coseno de tita más I seno de tita. Pero a todo esto, se lo reduce a una sola expresión, que es cis de tita, cis de tita. O también en su forma exponencial y en su forma factorial, Pero las formas que más se utilizan en los exámenes, las formas que más se utilizan en los exámenes de admisión son estos tres. La forma factorial casi no se ve mucho, ¿ya? He de recordar que ya te mencioné que el cis de tita es igual aquí al coseno de tita más i seno de tita. El cis de tita por cis de beta es igual al cis de la suma de los ángulos. El cis de tita sobre el cis de beta es igual al cis de la diferencia de los ángulos. O sea, tita menos beta. El cis de tita elevado a un número n tal que Sn pertenezca a los naturales, o no, o Sn pertenezca a los reales. No hay nada que ver, solamente que pertenezca a los reales. O sea, puede ser un medio, puede ser un cuarto, puede ser aquí menos uno, menos dos, tal que Sn pertenezca a los reales, ¿ok? Bueno, si me estoy equivocando me corrigen. No recuerdo muy bien si el n pertenece a los reales o al conjunto de números enteros, pero cumple para cualquier valor real. Yo que recuerdo, puede ser un medio, menos uno, menos dos, menos cualquier valor que sea real, Sn. Pero esa fórmula se lo conoce como ¿quién? Se lo conoce como el teorema de Moivre o la fórmula de Moivre. Bueno, esas fórmulas se deducen por la inducción matemática. Casi la mayoría de fórmulas son inducción matemática. De un caso particular a un caso general y sacas tu formulita y listo. No te mecanices, si no recuerdas, lo demuestras y listo. Debe recordar por trigonometría que el coseno de un ángulo menos tita es igual al coseno de ángulo tita, lo absorbe. El seno de menos tita es igual al menos seno de tita, ese menos sale. ¿Ok? Entonces ya con eso puedo operar súper rápido. Copio acá. Bueno, ya podemos copiar. Ya entonces sabiendo todo eso ya podemos hacer. Entonces, el m es igual aquí al coseno del ángulo menos 2x más el i seno del ángulo menos 2x y todo eso elevado aquí al cubo. Por el teorema de Moivre o la fórmula de Moivre, este 2 puede multiplicar el exponente, te queda el cis del ángulo 2y. Posteriormente estaré haciendo un video de cómo salen estas fórmulas, esta fórmula y esta fórmula. Ok, sobre cis del ángulo, acá es del ángulo x más y, acá falta ponerlo paréntesis, porque el ángulo siempre va con paréntesis, ahí, acá, cis de 6x por el acá por el coseno de menos ángulo y, del ángulo menos y, por el coseno del ángulo menos y, más el i seno de ángulo menos y, y entonces elevado al cuadrado, sobre coseno del ángulo menos x menos y, más i del seno del ángulo menos x menos y. Pero mira, yo puedo expresarlo en su forma abreviada, en su forma reducida. Esto te queda aquí, el cis de menos 2x, y todo esto te eleva al cubo. Cis de 2y sobre el cis del ángulo x más y, sobre quién, a ver, sobre el cis de 6x, acá lo puedo expresar como el cis del ángulo menos y, entonces elevado al cuadrado, sobre el cis del ángulo menos x menos y. Acá podemos seguir operando, te queda que el m es igual al cis del ángulo menos 6x por el cis de 2y sobre, acá sobre el cis del ángulo x más y, sobre el cis del ángulo 6x por el cis del ángulo menos 2y, sobre el cis del ángulo menos x menos y. Pero acá puedo hacer producto de extremos y medios, entonces vamos a hacerlo por acá. Te queda que el m va a ser aquí. Acá, el producto de cis, los ángulos que se van a hacer, se van a sumar, ¿no? Entonces copio acá, copio por acá, del cis del ángulo menos 6x por el cis del ángulo 2y por el cis del ángulo menos x menos y, sobre el cis por el cis, acá era, sobre el cis del ángulo x más y por el cis del ángulo 6x por el cis del ángulo menos 2y. Entonces tú sabes, cuando los ángulos se multiplican, cuando los cis se multiplican, porque el cis es un número complejo expresado en su forma polar y con módulo 1, pues, con módulo 1, ¿ya? Porque cuando R es 1, te queda que z vale cis de tita. Entonces, cuando los números complejos se multiplican, es decir, en su forma polar o trigonométrica, los ángulos que se suman, ¿o no? Se suman, claro. Y cuando se dividen, ¿qué? ¿Se restan o no? Se restan, claro, se restan. Entonces vamos a tener que sumar. Ya está, porque yo podría haber restado acá, sumado los ángulos y después restado con este, sumado los ángulos y restado con este. Pero a mi conveniencia solo quiero multiplicación. ¿Ok? Entonces sumamos los ángulos, te queda menos 6x, menos x, menos 7x. 2y, menos y sería más y.
sobre cis de quién, de tita no, de este ángulo que te va a salir, x más 6x son 7x, menos 2y más y, ¿cuánto sería? Menos y, ¿no? Entonces, la diferencia de ángulos, ¿qué sería acá? Cis en división sería menos 14x más 2y. Pero mira, acá por dato, esto yo, a ver, puedo simplificar acá un 4, ¿no? Sería 2y menos 14x igual a pi, ¿no? Este 4y puedo pasarlo a dividir, te queda que 2y menos 14x igual a pi cuartos, ¿no? O sea, y eso no es lo mismo que está acá, 2y menos 14x, entonces esto te vale que pi cuartos, entonces ya puedo reemplazar acá. Te queda lo siguiente, de que el m es igual a quién, al cis del ángulo pi cuartos. Pero mira, yo no quiero quién, yo no quiero m, yo quiero el recíproco de m, es decir, m a la menos 1, entonces l igual a menos 1. Pero el teorema de Moivre dice que ese ángulo es multiplicado por quién, por el exponente. Es decir, te queda m menos 1, que sería quién, el cis del ángulo menos pi cuartos. Ok, entonces sería así, que sería el m a la menos 1, ¿quién sería quién? El coseno de menos pi cuartos, que es coseno de pi cuartos, lo absorbe el negativo más quién, más el i seno de quién, de menos pi cuartos, pero ese menos puede salir o no, acá está, por esta formulita, menos i seno de quién, de pi cuartos o no. Pero pi cuartos, ¿quién es? 45 grados hexagesimales o no. El coseno de 45, ¿quién es? Raíz cuadrada de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero como está racionalizado, me conviene pasarlo racionalizado, ahí está. Menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, sería el seno de pi cuartos, el seno de 45 de raíz cuadrada de 2 sobre 2, por ahí. A ver, y esto sería aquí, sería la gran respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta sería aquí, besito, bésala, dijo un amigo, pero nunca la besamos. Bueno, mira, bueno, si les gustó este video, les recomiendo comentar si en caso quieren teoría. Posteriormente estaré demostrando estas fórmulas. Voy a subir el mismo día, a la misma hora, o después, la demostración de esta fórmula, la demostración de esta fórmula y la demostración de esta fórmula, si en caso quieren saber. Y posteriormente también cómo graficar números, cómo graficar un conjunto complejo. Porque mira, yo también puedo tener de la forma, por ejemplo, yo tengo el x al cuadrado más y al cuadrado igual a un 9, es decir, el módulo de z es igual a un 9. ¿Y cómo puedes expresarlo? Como una circunferencia, ¿no? ¿Se puede graficar o no? O te puedo dar aquí, a ver, te puedo dar, por ejemplo, el r que sea un conjunto de z que pertenezcan a los complejos, de tal manera que el r de z menos 4 al cuadrado menor igual que el imaginario de z menos 1. Eso no es una parábola, es una parábola, ¿no? ¿Se puede graficar? Claro que se puede graficar. Hay que el gráfico relativo respecto a la circunferencia, no, es gráfico relativo a la circunferencia, gráfico relativo al argumento, que el argumento de z, ¿quién es el ángulo que se forma? El ángulo que se forma en el plano de Gauss, ¿quién el gráfico relativo de la elipse, el gráfico relativo del hipérbole, el gráfico relativo de la parábola? Hay muchos tipos de gráfica. Hay otro también, una gráfica que es el valor absoluto de x más valor absoluto de y igual a un n o igual a un r, pero se puede expresar en números complejos de la siguiente manera, como aquí, como el módulo de r de z más el módulo de quién, del imaginario de z, igual a un n. Es lo mismo, debes aprender relaciones, cómo graficar relaciones para que puedas graficar números complejos. Espero que les gusten. Chao, me voy.